Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que la música tradicional es algo que hay que rescatar. Se habla de ella como si estuviera desapareciendo, como si perteneciera a otro tiempo, como si fuera un patrimonio que hay que conservar antes de que se pierda definitivamente. El problema es que esa forma de hablar ya la coloca en el pasado. Y cuando algo se coloca en el pasado, deja de ser una práctica viva para convertirse en objeto de contemplación. Ahí es donde empieza el problema. Porque lo que yo he entendido a partir de tocar y vivir estas músicas es que no estamos hablando de algo que necesite ser rescatado como si fuera una pieza arqueológica. Estamos hablando de formas de organización humana que siguen existiendo, pero que muchas veces dejamos de habitar. Yo no crecí dentro de una tradición, crecí buscándola. Crecí en una ciudad fría, en una ciudad árida musicalmente. No es un lugar donde exista una cultura musical tradicional viva que estructure la experiencia cotidiana de quienes vivimos aquí. Sí hay música, hay formación académica, hay acceso a lenguajes como el jazz o la música clásica. Hay circulación de referencias globales, pero eso no es lo mismo que crecer dentro de un entorno donde la música forma parte del tejido social. No hay un sistema de prácticas compartidas que te digan, desde niño, cómo se canta, cómo se baila, en qué momento suena la música, ni con quién se comparte. No hay un entorno donde la música sea parte de la vida cotidiana en un sentido comunitario. Esto genera una condición muy particular. Puedes tener formación musical, puedes saber tocar, puedes conocer repertorio, pero aún así no tener un sentido de pertenencia musical claro. Y cuando no hay este marco, ocurre algo que no siempre se nombra. Te vuelves extranjero dentro de tu propia cultura. No porque no haya música, sino porque no hay una relación viva con ella que te sitúe dentro de algo más grande que tú. La primera vez que entendí que la música tradicional no era folclore en el sentido superficial del término fue cuando dejé de observarla y empecé a participar en ella. En un fandango no estás frente a una obra, no hay una separación clara entre intérpretes y espectadores. Lo que hay es un espacio donde la música ocurre como resultado de la interacción entre las personas. Esto cambia completamente la lógica. La música deja de ser un producto terminado que se ejecuta para alguien más. Se convierte en una práctica compartida que solo existe mientras se está haciendo. Por eso la tradición no se puede reducir a repertorios o estilos, no es un catálogo de piezas, es una forma de organizar la experiencia colectiva a través del sonido, el cuerpo y el tiempo. La tradición es un objeto externo, es una forma de relación en la que entras o no entras. Y entrar implica transformarte. La formación académica es útil y necesaria para muchas cosas. Nos permite analizar, sistematizar, desarrollar habilidades técnicas y entender estructuras complejas, pero tiene un límite muy claro. No puede reemplazar la experiencia de pertenecer a una práctica viva. En muchos contextos académicos, la música se aborda como un objeto de estudio o como un medio de desarrollo individual. Se evalúa la ejecución, la precisión y la comprensión teórica. En la tradición, en cambio, la música está integrada a dinámicas sociales concretas. No existe separada de la comunidad que la sostiene. Esto implica que el valor de la música no está únicamente en cómo suena, sino en lo que permite que ocurra entre las personas. No se trata solo de tocar bien. Se trata de poder escuchar, de saber cuándo entrar, de sostener un pulso colectivo, de participar en algo que no controlas completamente. Esto no se aprende únicamente en un salón, se aprende estando aquí. Cuando participas en una práctica como el fandango, hay una transformación en la forma en que percibes el tiempo y en cómo se organiza tu cuerpo. Desde la psicoacústica y la cognición musical se ha estudiado cómo la sincronización rítmica entre varias personas genera alineaciones en la atención, en la percepción temporal y en ciertos procesos fisiológicos. El pulso deja de ser una referencia externa y se convierte en una experiencia compartida. El cuerpo empieza a anticipar, a reaccionar y a coordinarse con los demás. Esto produce una sensación muy específica, la de no estar solo en la experiencia. La música, en ese momento, deja de ser algo que escuchas de manera individual. Se convierte en un entorno en el que participas junto con otros. Y esta diferencia es clave, porque aquí la música no solo comunica algo, organiza una experiencia colectiva. Hablar de rescatar la música tradicional puede parecer una postura positiva, pero muchas veces implica un malentendido. Cuando algo se rescata desde afuera, tiende a separarse de su contexto original y a fijarse en una forma estable. Se documenta, se presenta y se conserva. El problema es que, al hacer eso, también se puede perder la condición que lo hacía vivo, su capacidad de transformarse dentro de una comunidad. Al mismo tiempo, existe el fenómeno contrario, la apropiación superficial. Personas o proyectos que toman elementos de estas músicas, como sus ritmos, sus timbres o sus estéticas,
sin haber pasado por los procesos que le dan sentido y lo utilizan como marcadores de identidad. En este caso, no hay continuidad con la tradición, solamente hay uso. Y ese uso, cuando no está sostenido por comprensión y práctica real, termina vaciando de contenido lo que aparenta representar. Entre la fijación externa y la apropiación superficial, la tradición pierde su función original. Una de las ideas más problemáticas en torno a la tradición es la de la pureza. La historia de cualquier música muestra que los sistemas vivos cambian constantemente, se adaptan a contextos distintos, incorporan elementos nuevos y responden a transformaciones sociales. El problema no es el cambio, el problema es la pérdida de la lógica interna que sostiene la práctica. El jazz, por ejemplo, ha pasado por múltiples transformaciones a lo largo de su historia y sin embargo mantiene principios que lo identifican como tal. Lo mismo ocurre con las músicas tradicionales. No se trata de conservarlas intactas, sino de permitir que continúen desarrollándose sin perder su vínculo con las formas de relación que les dieron origen. Una tradición que no cambia no se preserva, se detiene. Y al detenerse, deja de ser práctica para convertirse en referencia. En mi caso, el vínculo con estas músicas no vino dado desde la infancia. No fue algo que heredé directamente. Fue algo que tuve que buscar. Y en este proceso entendí que la identidad no es únicamente algo que se recibe, sino algo que también se construye a través de la participación. El encuentro con otras tradiciones, incluso de otros contextos culturales, hizo más evidente que estas prácticas no son exclusivas de un lugar específico. Son formas humanas de organizar el sonido y la convivencia. Eso no significa que todo sea lo mismo. Significa que hay principios compartidos en la manera en que las comunidades construyen sentido a través de la música. Y que entrar en estas prácticas implica asumir una responsabilidad, no solo aprender a tocarla, sino aprender a estar. En el contexto actual, donde gran parte de la experiencia musical está mediada por tecnologías, como la grabación, la reproducción y los algoritmos, la relación con el sonido tiende a volverse individual y diferida. Se escucha música en soledad, en momentos separados de la producción del sonido, sin interacción directa con otros. Esto no es necesariamente negativo, pero sí cambia la naturaleza de la experiencia. En contraste, las prácticas tradicionales mantienen algo que se vuelve cada vez más raro: la coincidencia en tiempo real. Personas que se escuchan, que se ajustan unas a otras y que construyen algo en el momento. Esto no se puede sustituir completamente por medios digitales. Y en este sentido, estas músicas no son un residuo del pasado, sino una forma vigente de experiencia compartida. Cuando estas prácticas desaparecen, no solo se pierde un repertorio musical, se pierden formas específicas de relación, formas de coordinarse, de escucharse, de construir algo en común sin necesidad de mediación. Y esto tiene implicaciones que van más allá de la música. Tienen que ver con cómo se organiza la vida colectiva. Por eso, cuando se habla de rescate, quizá habría que replantear la idea. No se trata de traer algo del pasado al presente. Se trata de volver a entrar en prácticas que siguen disponibles pero que hemos dejado de habitar. Como ha dicho mi maestra Sarina, la música tradicional sirve para rescatarnos a nosotros mismos. Yo no crecí dentro de una tradición, crecí buscándola, y en este proceso entendí que la música no es solo un lenguaje o una técnica, es una forma de relación, y que en un contexto donde cada vez es más fácil estar aislados, esa forma de relación no es algo secundario, es una necesidad. Y mientras tanto, sigue componiendo.